¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de un concepto súper sencillo de entender que puede cambiar definitivamente vuestra manera de improvisar y vuestra manera de componer. Si os fijáis, en muchas composiciones que combinan también la improvisación, por ejemplo en el jazz tenemos la típica estructura en la cual yo te enseño el tema y ahora vuelvo a recorrer la estructura de ese tema pero improvisando y después vuelvo a hacer el tema. Eso sería como una forma muy básica, ¿bien? Pero si os fijáis, si ponéis un poco la oreja, os daréis cuenta de que muchas veces después de hacer la primera exposición y después de entrar a los solos, porque no haces solo un solo, hacen solo normalmente varios de los músicos que están ahí integrando el ensemble que estemos escuchando en ese momento, al volver al tema no siempre se vuelve exactamente igual que lo hicimos la primera vez. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por todo el proceso de exploración que supone el solo, es decir, cuando estás haciendo el solo, al final estás explorando las armonías que tienes ahí, estás encontrando ideas tanto melódicas como rítmicas, armónicas, etcétera, y todo esto al final te afecta. ¿Esto a qué se parece mucho? Esto se parece mucho a una forma narrativa, ¿no? En el famoso camino del héroe, ¿no? El ciclo del héroe, del cual habló Joseph Campbell y es algo como súper conocido, muchas películas de Hollywood están hechas siguiendo este arquetipo, esta forma arquetípica. Tú tienes tu punto de salida bien claro, luego pasan una serie de cosas, nuestro héroe atraviesa una serie de experiencias que le hacen crecer, que le hacen madurar y adquirir conocimiento, adquirir poder, bla, 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 y luego finalmente vuelve a su hogar, ¿no? a su punto de salida, pero vuelve distinto. Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, peli de Disney de Hércules, ¿no? Pues el Hércules del principio, el Hércules del final, pues ha vivido una serie de aventuras y una serie de experiencias que lo han cambiado, ¿no? Vale, y dices, bueno, Tony, eso está muy guay, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que me estabas hablando, los landing points, ¿no? Pues bueno, cuando hacemos música, cuando improvisamos, es necesario saber dónde estamos yendo. Y además es curioso porque yo siempre he observado que a la gente le cuesta mucho improvisar, o ellos creen que les cuesta improvisar y realmente están todo el día improvisando. Cuando tú hablas, te estás comunicando ideas, estás hablando con la gente, tú no llevas un guión escrito, tú realmente lo único que haces es vas reaccionando a lo que va pasando y vas improvisando tu discurso, pero claro, tú no hablas a lo loco. ¿Por qué? Pues porque tú tienes una cierta coherencia, hay cosas en las que crees, hay cosas en las que no, hay cosas a las que vas a decir que sí, hay cosas a las que vas a decir que no, y tú, sabiendo eso, vas articulando tu discurso. Cuando estamos musicalmente hablando, también hay cosas que sabemos. Por ejemplo, déjame que te ponga un ejemplo claro. Mirad. ¿Vale? Sabemos que tenemos este turnaround y en un momento dado hacemos la parte A, ¿vale? Que es eso, pues, normalmente hay muchas variaciones, pero es como un turnaround, ¿vale? Y llegamos a la parte B. ¿Y en la parte B qué sucede? En la parte B de repente nos encontramos aquí y ahora aquí venimos aquí. Y ahora aquí. Para caer aquí. Y aquí volvemos a... Vale, pero ¿por qué entramos aquí? En la B. Bueno, entramos a este Re7 porque este Re7 nos lleva a Sol 7. Y Sol 7 nos lleva a Do 7. Y Do 7 nos lleva a Fa 7, que es el dominante que necesitamos para volver a Si bemol, que es donde nosotros queríamos estar, es decir, donde nosotros queríamos volver, porque es de donde hemos salido. Entonces, Si bemol es nuestro landing point, es nuestro punto de llegada, es el sitio donde queremos llegar, en este caso es donde queremos volver. Por lo tanto, cuando entramos a la B, decimos, coloco un dominante que me lleve a otro dominante, que me lleve a otro dominante, que me lleve al dominante, que me va a llevar, efectivamente, aquí, a este Si bemol, que es donde yo quiero llegar. Nuestro criterio para construir esa cadena de dominantes extendidos, que es lo que tenemos en esa parte B, ha sido que quiero ir hacia Si bemol. Armónicamente esto sucede todo el rato, es decir, cuando tú estás improvisando, por ejemplo, imagínate que estás componiendo, ¿vale? Y tú tenías pues tu idea armónica básica es pues que vas a tener
vas a establecer la tónica, luego te vas a ir a subdominante, y luego vas a tener el dominante para volver, ¿bien? Típico, ¿no? Vale. Una vez tú estableces eso, imagínate que tú tratas cada uno de esos acordes como un landing point, como un punto de llegada. Tú quieres que se sienta que llegas a él, ¿no? Entonces dices, bueno, tu partida, estableces llegada. Y ahora, llegada. ¿Vale? Otro y llegada. Estás convirtiendo, utilizando dominantes, sustitutos, secundarios y todo el rollo, estás consiguiendo que cada uno de esos puntos sea una llegada clara, ¿vale? Lo estás convirtiendo en un landing point, un punto de aterrizaje. También puede ser un determinado voicing, es decir, quiero llegar a un voicing así, este voicing, ¿vale? Este voicing quiero llegar en el compás 8, ok, cool. Ahora haces compás 8, compás 7, compás 6, compás 5, compás 4, compás 3, compás 2, compás 1 y pum. Es decir, vas de pequeñito a grande, pero tú lo estás construyendo al revés. Toda tu conducción de voces está siendo perfecta, ¿por qué? Porque sabes a dónde vas. Cuando tú hablas, estás pensando en algo, estás teniendo una conversación y de pronto quieres hacer un punto, es decir, quieres establecer un punto, como tú sabes el punto que quieres establecer, sabes cuáles son los argumentos y cuáles son las palabras y cuál es digamos, la dirección que debe de tomar esa conversación para poder llegar a ese punto, ¿bien? Aunque a veces estás simplemente conversando y estáis intercambiando opiniones, entonces el compañero de conversación te va a decir una opinión, a lo mejor no es la que tú esperas, y entonces tú vas a pensar en voz alta sobre eso que él ha dicho y luego vas un poco a ir matizando cuál es tu propio pensamiento sobre lo que él ha dicho, ¿no? Esto al final es la improvisación, es que no es otra cosa. Lo que pasa es que nos ayuda el tener landing points, nos dota de estructura, además a unos niveles muy chulos. Por ejemplo, mirad, imagínate que tú tienes, vamos a decir, estás como así, ¿vale? Típico, un 2, 5, 1. Y tú en tu solo no se te ocurre nada y dices, bueno, pues estoy arpegiando y ya está, ¿no? Bien, pues fíjate, algo tan sencillo como un arpegio, si tú conviertes cada una de las notas de ese arpegio en un landing point melódico esta vez, de pronto se te ocurren cosas que hacer, ¿no? Hay muchas técnicas para esto, todo esto lo hemos visto en la masterclass de desarrollo melódico, pero fíjate, si tú en vez de hacer, planteas es una frase que está más elaborada, pero sobre todo tiene más direccionalidad. Es decir, se siente la dirección. ¿Por qué se siente? Porque llego al primer landing point, llego al segundo landing point, llego al tercero, llego al cuarto y llego al quinto. Estoy generando dirección, estoy utilizando leading tones artificiales, estoy utilizando tensiones que resuelven, y en lugar de resolver sobre la nota, es decir, fijaos, esta primera nota, ¿vale? En esta primera nota, yo, al tocar esta tensión, acordaos que el bajista está tocando el bajo, ¿vale? Estamos aquí, es algo que los bajistas suelen hacer, lo de tocar el bajo, es muy común. Yo estoy aquí, cuando oyes esto, tienes deseo de que llegue esta nota, ¿no? Esto quiere resolver aquí. Pues fijaos que en lugar de resolver aquí, viene al leading tone y esto quiere subir. Pero fijaos, y esto es importante, es energía descendente y ahora energía ascendente que me lleva a su destino. Aquí lo mismo, esta nota, tengo aquí este leading tone también, que es artificial, ¿vale? Es decir, no es el leading tone tonal, pero está actuando ahí como leading tone. Y ahora aquí, esto quiere resolver aquí, pero en vez de resolver directo se va a un leading tone artificial y estoy generando energía ascendente, ¿vale? Fijaos que esto quiere ir hacia arriba, quiere ir hacia arriba, quiere ir hacia arriba, quiere ir hacia arriba y quiere ir hacia arriba. Pero ahora si bajo, es al revés. Quiero subir, subo y llego aquí al objetivo, ¿vale? Y ahora aquí repito la jugada. Y aquí lo mismo. Aquí igual.
Es decir, que no hago lo mismo suba o baje, ¿no? Pero ya estoy tomando otras decisiones, otras historias, ¿vale? No, tampoco vamos a complicarnos ahora con esto, pero lo que quiero que tengáis claro es que estoy pudiendo hacer esto, construir esto, porque tengo muy claro los puntos de llegada. Los landing points son algo muy, muy, muy importante. Sucede lo mismo para definir la estructura de una obra. Es decir, yo tengo claro que cuando llegue antes de la parte B, por ejemplo, te estoy exponiendo mi tema A y tengo muy claro que cuando te vayas a poner mi tema B, yo voy a modular y me voy a ir al quinto grado, ¿vale? Si es una pieza más clásica, voy a modular al quinto grado y ahí voy a hacer la exposición de mi parte B, ¿no? Del tema B. Bien, pues entonces yo sé que en algún momento dado voy a tener, vamos a decir que voy a modular utilizando el dominante y tal, pues yo tengo que llegar a ese dominante. O sea, es algo normal, lo tengo que hacer, ¿no? Porque yo me quiero ir a la otra tonalidad. Entonces, ahí en medio yo puedo estar extendiendo, puedo extender área de tónica, área subdominante, puedo hacer intercambios, puedo hacer lo que tú quieras, pero al final, en un momento dado, yo voy a tener que coger y voy a tener que ir yendo hacia allí, ¿no? Es decir, sé dónde tengo que ir y sobre todo, dependiendo de la estructura, sé cuándo. Entonces, una de las cosas muy chulas en la improvisación es, si tú estás improvisando sobre una forma estándar, sobre un estándar de jazz, estás improvisando, digamos, un flujo melódico, pero la estructura ahí está como predefinida además, ¿no? Pero si cogemos una improvisación pura, como por ejemplo las que utilizaba el Keith Jarrett, ¿no? Que hace poco además, la semana pasada creo que ha sido, le ha hecho una entrevista a Rick Beato, súper chula, que yo os recomiendo de verdad que veáis, porque Keith Jarrett es uno de los grandísimos en esto de la improvisación, y él tiene piezas que son absolutamente improvisadas todas de principio a fin, grabado y ya está, ¿no? Y os fijaréis que sus obras, lo que él está haciendo, está muy estructurado, ¿no? ¿Qué pasa? Que él es capaz de improvisar la estructura, de generar una estructura. No está partiendo de una estructura que tú ya conoces y encima tocando algo distinto, sino que está generando eso. ¿Pero por qué? Porque en todo momento, si tú escuchas su música, te das cuenta de que por muy sofisticado que parezca todo, tú notas hacia dónde están yendo las cosas. Y es exactamente igual que cuando tú hablas. Cuando tú hablas, te pones a hablar y nadie sabe lo que vas a decir, porque bueno, estás hablando y de pronto, bueno, a ver qué dice este, ¿no? Y tú lo estás diciendo, pero estás usando una sintaxis que existe, una sintaxis gramatical, estás utilizando un vocabulario que todos entendemos, por lo tanto te podemos seguir, y tú, supuestamente, has empezado a hablar porque quieres decir algo. Entonces te vamos siguiendo el hilo y poco a poco vamos viendo dónde quieres llegar. Y entonces llegas. Y se produce esa sensación de satisfacción. Los chistes, por ejemplo, funcionan un poco al revés. Es decir, la forma básica en la que funciona un chiste clásico, sería: yo te estoy contando algo, te estoy generando una expectativa y ahora cuando te digo la parte graciosa, lo que es el punchline, de pronto tu expectativa se ve subvertida, es decir, lo que he dicho no era lo que tú esperabas que dijese, y ahí es en esa distancia que existe entre lo esperado y lo que recibes, es donde surge esta sensación de la risa, ¿no? y lo cómico. Esto sería como la forma básica, ¿no? Pero fijaos cómo la gestión de expectativas es muy, muy importante en la comedia y en la música. Al final, y lo he dicho varias veces, lo hemos comentado en los directos, y sobre todo cuando estamos escuchando vuestros temas, ¿no? Que hay momentos en los que se nota que hay temas donde se pierde de repente la dirección. Es decir, es como, vale, la música está sonando, pero ya no sabemos dónde estamos yendo. ¿Por qué no sabemos dónde estamos yendo? Porque hemos perdido la direccionalidad. ¿Por qué hemos perdido la direccionalidad? Porque no tenemos un landing point, no tenemos un punto de llegada. Entonces, siempre, siempre, siempre tened un punto de llegada. Yo he conocido gente que cuando hacía las canciones lo que hacía era, hacían un estribillo potente, un estribillo fuerte que iba a ser precisamente el último estribillo, y con eso, partiendo de eso, construían algo que nos llevaba hacia allí, ¿vale? Entonces sus canciones sonaban muy bien, es un método que yo utilizo mucho también, es decir, cuando hago pop es primero hago el estribillo, un estribillo sólido que funcione, y ahora hago algo que me lleve hacia ese estribillo. Sin embargo, muchas veces observaréis que hay canciones que parece que el verso suena como a estoy haciendo tiempo para que llegue el estribillo, ¿no? Y cuando llega el estribillo ya he llegado y ya estoy aquí. Y dices, ya, pero esto que ha pasado antes no lo siento conectado. ¿Por qué? Porque no me estaba llevando hacia. Es decir, era como he hecho esto, en otro momento he hecho esta cosa y ahora lo pongo junto y hago que funcione, la letra me ayuda a cohesionar, ¿no? Es decir, hay muchísimas formas, ¿no? Pero para que entendáis un poco lo importante que es llevar una dirección. Es como el tema de las intros. Si tú haces una intro cuando ya tienes el tema hecho, es decir, si tú haces tu intro
al final, normalmente, por lo menos desde mi experiencia, las intros suelen ser mucho mejores cuando las haces al final. ¿Por qué? Porque tú ya sabes todo. Es decir, ya sabes qué armonía tienes, ya sabes qué nivel de dinámica vas a alcanzar, tanto la más baja como la más alta. Sabes también si va a haber modulaciones, sabes también qué timbres va a haber. Es decir, tienes un conocimiento tan completo de lo que sucede en esa canción, es decir, conoces tan bien lo que voy a escuchar a continuación que eres capaz de hacerme una introducción que funcione perfecta, porque tú sabes lo que está sucediendo, o mejor dicho, lo que va a suceder, que yo todavía lo estoy descubriendo como oyente, ¿no? En ese caso concreto de la intro, fijaos qué curioso, la propia canción sería el landing point de la intro, el punto al que, pum, la intro nos va a llevar. Y si el tema está construido de esta forma que yo os digo, de que primero tengo el estribillo y luego lo hago todo que vaya hacia allí, pues el estribillo se convierte en un landing point. Entonces funciona a nivel estructural, como estáis viendo, luego también funciona a nivel melódico y luego a nivel armónico. Muchas veces las decisiones armónicas, por ejemplo, dices, quiero armonizar una nota. Claro, eso es enorme, porque si tú dices, bueno, si sabes poquito, pues dices, bueno, pues esto es aquí, la puedo armonizar aquí, la puedo armonizar aquí, la puedo armonizar aquí. Es decir, las opciones son muy limitaditas y más o menos manejables. Pero cuando ya sabes más armonía, puedes decir, a ver, pues vamos, no sé, pues aquí con este do mayor, con un do menor también, por supuesto, podrías, ¿no? Vale, pero imagínate que dices, no, pues yo la voy a armonizar con este sí, que me gusta, ¿no? Incluso así queda un más chulo, ¿no? Pero también la podrías rearmonizar con, imagínate que dices, voy a hacerlo con este Lydian Flat 7 que me gusta a mí, ¿no? O por ejemplo, yo qué sé, te da por hacer, no, mira, lo voy a meter en este mixolidio bemol 9, bemol 13, ¿no? O yo qué sé, dices, aquí. Así, ¿no? O yo qué sé, lo voy a meter en un sus y lo voy a poner ahí como la cuarta y la voy a poner arriba y que me gustan a mí esas estructuras así con cuartas aquí abajo, ¿no? Y o dices, no, lo voy a meter aquí como una once sostenida en este tipo de... Claro, tus opciones de repente se multiplican, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo controlas eso? Sabiendo dónde vas. ¿Dónde voy? Pues voy aquí. Vale, y para ir aquí, ¿qué puedo usar? Pues mira, puedo usar esto, esto y esto. Y ya está. Como, no sé, tú tienes un armario, ¿no? Tendrás ropa en tu armario, imagino, ¿no? No irás desnudo por la calle, si no la gente, pues bueno, yo qué sé, ya te conocería yo, porque te habría visto en los periódicos y todo eso, ¿no? Entonces tú tienes ahí tu ropa y tú dices, voy a ir a casa de un amigo. Y tú no coges tu armario y te lo llevas entero, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a ir? Pues bueno, vamos a estar en el campo, vamos a pasar unos días en el campo, vamos a estar ahí, pues bueno, pues te llevas pues lo que tú te lleves para estar en el campo, pero no te llevas todo tu armario. ¿Qué te está ayudando a decidir? Que sabes dónde vas. Es que esto es lo mismo, es decir, yo no acabo de entender por qué la gente hace una diferenciación cuando hablamos de improvisar y demás con cuando hablamos. Es que realmente, vale, es un lenguaje no significante, ¿no? Como explica José Nieto con el tema de la música de cine. Sí, es verdad, es un lenguaje no significante, pero es un lenguaje y tiene un sentido y sobre todo hay una estructura y que es que ya va por encima del lenguaje, por encima ya de la música y de todo. Es simplemente oye, las cosas tienen una dirección, ¿no? El ser humano le gusta dotar de dirección a las cosas que hace. Hago esto para esto, ¿no? Pues con esto es igual, es decir, ¿por qué están tocando este acorde? Porque al final de toda esta película que te están contando aquí, quieren llegar a este dominante. ¿Y por qué quieren llegar a este dominante? Porque ese dominante los va a devolver aquí, que es donde ellos quieren ir. No hay otro motivo. Simplemente es el acorde que mejor les viene. Por eso vienen aquí. Y te hacen todo el recorrido. Evidentemente en medio pasan cosas, pero toda la idea del recorrido, ¿cuál es? Llegar aquí, ¿vale? No tiene más. Entonces, landing points, concepto súper importante. Empiezo digamos, a tocar, empiezo a improvisar, no improviso para que suenen notas y ya está, no, improviso para ir a algún sitio.
¿vale? Esto es el concepto. Los landing points dentro de lo melódico les suele llamar las target notes, ¿no? Las notas objetivo. Y hay muchos sistemas para aprender a improvisar. Venga, ahora vamos a improvisar y nuestra nota objetivo va a ser la tercera. Venga, ahora vamos a improvisar, nuestra nota objetivo va a ser la séptima. Y luego con las tensiones. Ahora vamos a ir a la novena. Ahora... A ver, está muy bien, pero el problema que tiene este sistema es que si no se entiende bien, el target note puede entenderse como, entonces yo estoy en el acorde y yo uso la tercera, ¿no? Para improvisar y ya está. No, o sea, vas hacia ella, te diriges hacia ella. Entonces hago alguna movida de estas, ¿no? A ver, eso es una opción, pero lo importante es que tu línea se dirija hacia ahí. El problema es cuando no las usas como landing points y los usas solo como, son notas que puedo utilizar. Empiezas a ver determinados juegos que suceden dentro de determinadas armonías y eso te da como una especie de, como un carril por el que tú moverte, ¿no? Pero moverte con la libertad de apartarte un montón de él porque sabes que puedes volver a ese sitio. Es decir, tener un sitio al que volver es una de las maneras más interesantes o más creativas de soltarte, porque tú te vas a soltar porque sabes que en un momento dado vas hacia ese punto. El problema es cuando empiezas a moverte mucho y acabas en un momento que has movido un montón y dices, hostia, espera, y ahora que estoy aquí flotando, ¿ahora hacia dónde voy? Si tú sabes que vas hacia allí, dices, espera, que me dé aquí la vuelta y me enfilo otra vez hacia allí, ¿no? Se trata un poco de eso, simplemente de que tengáis claro que el concepto de saber dónde vas. Cuando hablas, saber lo que vas a decir. Cuando sales, saber a dónde te diriges. Cuando te metes a estudiar una carrera, saber para qué estás estudiando esa carrera. Si estás estudiando simplemente para aprender, hacerte un buen profesional y demás, o simplemente, no, es que esto yo me he metido porque es un máster y quiero hacer este máster porque luego quiero hacer el doctorado. Es decir, tener claro cuál es tu dirección. ¿Cuál es tu dirección? ¿Dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Y dónde estás yendo? Al final eso es tener un landing point, un punto de llegada, tener un objetivo claro. Distinto que luego por el camino tú vayas hacia aquí y digas, oye, espera, ¿sabes qué? Que me he de ir aquí, he pensado que allí se está mejor, ¿no? Ok, pero es importante que tengas esta idea de que tus cosas, tu música, tu armonía y tus melodías tengan una dirección. Tu narrativa dinámica, lo mismo. Oye, ¿dónde va a estar el punto de menos dinámica y el punto de más dinámica? Por ejemplo, el tema de registro. Oye, ¿dónde va a estar mi punto de mayor amplitud, ¿vale? Y mi punto de menor amplitud. Todas estas cosas hay que plantearlas especialmente cuando improvisamos, porque cuando improvisamos no tenemos las cosas hechas, es decir, las tenemos que ir haciendo, las tenemos que ir creando y además no tenemos la oportunidad de corregir. Cuando componemos, sí podemos. Ay, esto no me queda muy bien, espera, lo voy a cambiar. Lo puedes hacer componiendo, improvisando no. Improvisando lo que has hecho, ya está hecho. Entonces, es una muy buena manera de ser más coherente y de poderse arriesgar más dentro de un camino predeterminado que tú mismo has predeterminado, que es simplemente saber a dónde estás yendo. Y eso básicamente es un landing point. Cada uno de los puntos a los que tú llegas a través de esa toma de decisiones normalmente son landing points. Y a nivel compositivo muchas veces compones desde el landing point hacia atrás. Acordaos de este ejemplo que hemos visto con el Rhythm Changes, ¿no? Que era para volver al si bemol, pues pasábamos por toda esta cadena, ¿no? Así que nada, este ha sido el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. Acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tenemos los cursos, tanto el de armonía moderna, como el de voicings, como el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Y nosotros nos veremos en el directo, que esta semana será el domingo. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.